Suma teológica, parte segundo Duae, cuestión 111, la simulación e hipocresía. Trataremos a continuación de la simulación e hipocresía, Q111 introga. Sobre este tema, hacemos 4 preguntas. ¿Es pecado toda simulación? ¿La hipocresía es simulación? ¿Se opone a la verdad? ¿Es pecado mortal? Artículo 1. ¿Es pecado toda simulación? Lat. Objeciones por las que parece que no toda simulación es pecado. 1. Porque se nos dice en Le Ult 28 que el Señor fingió dirigirse a un lugar más lejano. También San Ambrosio dice que Abraham, en el libro de Patriarcas, que hablaba capciosamente a sus criadas cuando les dijo en Gene 22:5, el niño y yo, después que hayamos subido a toda prisa hasta allí y acabada nuestra oración, volveremos a estar con vosotros. Pero así fingir y hablar capciosamente son actos de simulación, y a pesar de todo, no puede decirse que en Cristo y en Abraham haya habido pecado. Luego, no toda simulación es pecado. 2. Ningún pecado es algo útil, pero como dice San Jerónimo, el ejemplo de Jehú, rey de Israel, que dio muerte a los sacerdotes de Baal, fingiendo que lo que quería era adorar a los ídolos, como se nos dice en 4 Rey 10:18, nos da a entender que la simulación es útil y debe emplearse a su debido tiempo. Y también David demudó su rostro en la presencia de Achis, rey de Get, como leemos en 1 Rey 21:13. Y luego no toda simulación es pecado. 3. El bien es lo contrario del mal. Luego el simular el bien es algo malo. Simular el mal es algo bueno. 4. En Is 3:9 se dice en contra de algunas personas, alardearon de sus pecados como Sodoma, no los ocultaron. Pero ocultar los pecados es un acto de simulación. Por tanto, el no obrar con simulación es algunas veces reprensible, y como nunca así el evitar el pecado es digno de reprensión, y de allí pues en la simulación no siempre será pecado. Contra esto está el que la glosa dice, comentando aquel texto de Is 16:14, dentro de 3 años, etc. Comparados entre sí, estos dos males es más leve el de pecar abiertamente que el de simular la santidad. Ahora bien, pecar abiertamente siempre es pecado. Luego la simulación siempre es pecado. Respondo, como antes indicamos, Q 109 A3 ad 3 es propio de la virtud de la verdad el que uno se manifieste por medio de signos exteriores tal cual es. Pero signos exteriores son no solo las palabras, sino también las obras. Luego, así como se opone a la verdad el que uno diga una cosa y piense otra, que es lo que constituye la mentira, así también se le opone el que uno dé a entender con acciones u otras cosas acerca de su persona lo contrario de lo que hay, que es a lo que propiamente nosotros llamamos simulación. Luego la simulación, propiamente hablando, es una mentira expresada con hechos o cosas. Ahora bien, lo de menos es el que se mienta con palabras o con otro hecho cualquiera, como antes dijimos, Q110 A1 A2. Luego, como toda mentira es pecado, conforme a lo dicho, A3, síguese el que lo es también toda simulación. A las objeciones. 1. Como enseña San Agustín en De Quest Evangel, no siempre lo que fingimos es mentira, sino solamente cuando lo que se finge carece de toda significación, pues cuando nuestras ficciones tienen algún significado no son mentira, sino figura de la verdad, y cita a continuación como ejemplo las expresiones figuradas en que se finge una cosa sin intención de afirmar que de veras es así, sino que se la propone como figura de otra que queremos afirmar. Así pues, es en este sentido como el Señor fingió ir más lejos, pues hizo ademán de querer alejarse para significar, como dice San Gregorio figurativamente, alguna cosa, a saber que se hallaba lejos de la fe de aquellos hombres. O como dice San Agustín,
que aunque estaba ya para alejarse por su ascensión a los cielos mediante la hospitalidad en cierto modo, se le retenía en la tierra. También habló en sentido figurado a Abraham. De allí que San Ambrosio diga acerca de él, que profetizó lo que ignoraba, puesto que él pensaba volver solo después de haber inmolado a su hijo, pero el Señor expresó por su boca lo que tenía en proyecto. No hay duda, pues, que ni en uno ni en el otro hubo simulación. 2. San Jerónimo emplea la palabra simulación en sentido amplio para toda clase de ficción, y que la mudanza del semblante de David fue una ficción en sentido figurado, como explica la glosa en el título del Salmo 23. Bendeciré al Señor en todo tiempo, que por lo que se refiere a la simulación de Jehú, no hay necesidad alguna de excusarla de pecado o de mentira por tratarse de un malvado, puesto que no abandonó la idolatría de Jeroboam. Es alabado, sin embargo, y premiado por Dios con recompensa temporal, no por simulación, sino por su celo en extirpar el culto de Baal. 3. Algunos opinan que nadie puede simular que es malo, porque con obras buenas no es posible hacerse pasar por malo, y en el caso de que uno obre mal, ya lo es. Pero esta razón no es convincente, porque puede uno hacerse pasar por malo por actos que no son malos en sí, pero que tienen cierta apariencia de mal. Y por otra parte, la misma simulación es mala, tanto por lo que tiene de mentir como por razón de escándalo. Pero aunque uno por fingir se haga malo, no lo es, sin embargo, con aquella malicia que simula serlo. Y puesto que la simulación es mala en sí misma, y no por razón de la materia sobre la que versa, ya se trate de un bien o de un mal, siempre es pecado. 4. Así como uno miente de palabra cuando dice lo que no es verdad, pero no cuando calla lo que lo es, lo cual a veces es lícito, así también la simulación tiene lugar cuando uno, por sus obras u otros signos exteriores, expresa algo falso, pero no cuando guarda silencio sobre cosas verdaderas. Por tanto, puede uno ocultar sus propios pecados sin caer por ello en simulación. Y así es como hay que entender lo que allí mismo dice San Jerónimo, que el segundo remedio después de haber naufragado es ocultar el pecado con el fin de no escandalizar al prójimo. Artículo 2. ¿Son una misma cosa la hipocresía y la simulación? Objeciones por las que parece que hipocresía y simulación no son la misma cosa. 1. La simulación consiste en mentir con los hechos, pero la hipocresía puede darse también si uno muestra fuera lo que hace dentro, según aquello de Mott 6.2. Cuando des limosna, no quieres publicarla haciendo sonar la trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas. Luego la hipocresía y la simulación no son una misma cosa. 2. Dice San Gregorio en el 31º Moral, que los hay que llevan hábito de santidad y que no pueden alcanzar el mérito de la perfección. No se los debe influir por ello en el número de los hipócritas, porque una cosa es pecar por flaqueza y otra pecar por malicia. Ahora bien, los que visten hábitos de santidad sin hacer méritos de perfección son simuladores, porque el hábito exterior de la santidad significa que hay obras de perfección. Luego no son lo mismo la simulación e hipocresía. 3. La hipocresía consiste socialmente en la intención y también solamente en la intención, puesto que dice el Señor acerca de los hipócritas en Mateo 23:5 que todas sus obras las hacen para que los vean los hombres, y San Gregorio comenta en el 31º Moral que nunca se detienen a pensar qué es lo que deben hacer, sino en cómo pueden agradar con lo que hacen a los hombres. Pero la simulación no consiste tan solo en la intención, sino también en las obras exteriores, por lo cual dice la glosa sobre aquel texto de Job 36:13. Los simuladores y los astutos provocan la ira de Dios, que el simulador finge una cosa y hace otra. Estiman más la castidad, pero se da a la lascivia. Hace ostentación de la pobreza, pero llena bien la bolsa. Luego no son lo mismo simulación e hipocresía.
Contra esto está lo que San Isidoro dice en el libro Ethimol, la palabra griega hipócrita. Se traduce en el latín por simulator, que es aquel que siendo malo por dentro se hace pasar externamente por bueno. Y en efecto, hipo significa falso, krisis, juicio. Respondo, como escribe en ese mismo pasaje San Isidoro, el nombre de hipócrita se toma de los actores que en el teatro van con el rostro cubierto, maquillándose con diversos colores, y que hacen recordar a tal o tal personaje según sea el papel, unas veces de hombre, otras de mujer que representan, por lo cual dice San Agustín en el libro de Serm Dom in Monte, que lo mismo que los comediantes, es decir, hipócritas, en sus diferentes papeles, hacen de lo que no son, porque el que hace de Agamenón no es tal, aunque finja serlo. Así también en la iglesia y en la vida humana, quien quiere aparentar lo que no es un hipócrita, porque finge ser justo, aunque no lo es. Hay que decir, por tanto, que la hipocresía es simulación, pero una clase de simulación, aquella en que una persona finge ser distinta de lo que es, como en el caso del pecador que se quiere hacer pasar por justo. A las objeciones. 1. La obra externa es signo natural de la intención con que se hace. Por consiguiente, cuando alguien, con obras buenas de suyo ordenadas a servir y honrar a Dios, lo que busca no es agradarlo, sino solo agradar a los hombres, simula una rectitud de intención que no tiene. Por eso dice San Gregorio en el 31º Moral que los hipócritas con apariencia de servir a Dios sirven al mundo porque incluso con las obras con que dan a entender que obran santamente, ellos no buscan la conversión de los hombres, sino el favor popular. Y así fingen falsamente una intención recta que no tienen, aunque no simulen hacer obras sin hacerlas. 2. El santo hábito, el religioso o el clerical, por ejemplo, es signo de aquel estado por el que uno se obliga a obras de perfección. Por tanto, cuando uno recibe el santo hábito con la intención de abrazar el estado de perfección, si por debilidad luego incurre en faltas, no es a su pesar ni a pesar de ellas, ni tampoco es un simulador ni un hipócrita, ya que no está obligado a manifestar públicamente su pecado despojándose de dicho hábito de santidad. Sería un simulador y un hipócrita si tomara ese hábito con la intención de hacerse pasar por justo. 3. En toda simulación, como en la mentira, se dan dos elementos, el signo y la cosa significada. Hace pues en efecto la mala intención en la hipocresía, las veces que la cosa significada o elemento interno que no corresponde al signo, así pues en cambio el elemento externo, palabras, obras o medios sensibles cualesquiera, es lo que se considera como signo de toda simulación o mentira. Artículo 3. La hipocresía se opone a la virtud de la verdad. Objeciones, por las que parece que la hipocresía no se opone a la virtud de la verdad. 1. Porque en la simulación o hipocresía hay signo y cosa significada, pero ni el uno ni la otra parecen oponerse a alguna virtud especial, pues el hipócrita simula cualquier virtud y se vale para ello de cualquier obra virtuosa, por ejemplo el ayuno, la oración, la limosna, como lo tenemos en Mateo 6, 2 al 5 y 16. Luego la hipocresía no se opone especialmente a la virtud de la verdad. 2. Toda simulación procede al parecer de cierto dolo, por lo que se opone también a la sencillez. Pero el engaño se opone a la prudencia, como antes se dijo, Q 55A4A3. Luego la hipocresía, que es simulación, no se opone a la verdad, sino más bien a la prudencia o a la sencillez. 3. Los actos morales se especifican por el fin, pero el fin de la hipocresía es la adquisición de lucro o vanagloria, por lo que sobre aquel texto de Job 27:8, ¿cuál es la esperanza del hipócrita al practicar avaramente la rapiña, etcétera? Dice la glosa, el hipócrita
al que en latín nosotros llamamos simulador, es un raptor avaro que se apropia de las alabanzas debidas al comportamiento ajeno, cuando a pesar de su conducta inicua, desea que se le venere como si fuera un santo. Ahora bien, puesto que la avaricia y la vanagloria no se oponen directamente a la verdad, parece que tampoco se le oponen la simulación o hipocresía. Contra esto, está el que toda simulación, como antes se dijo en A1, es una mentira. Pero la mentira es lo opuesto a la verdad, luego también lo es la simulación o la hipocresía. Respondo, como escribe el filósofo en 10 Métafis, contrariedad es la oposición en la forma, refiriéndose a la forma por la cual se especifican las cosas. Por consiguiente, se ha de afirmar que la simulación o hipocresía puede oponerse a una virtud de dos modos: primero directamente y segundo indirectamente. La oposición o contrariedad, ya sea directa, se debe de medir atendiendo a la especie en sí del acto, la que éste recibe de su objeto propio. De allí, el que por ser hipocresía, cierta especie de simulación mediante la cual se finge tener una dignidad, por ser la hipocresía cierta especie de simulación, así pues, se finge la dignidad que no se tiene, conforme a lo que se acaba de decir, A2. Y de hecho se sigue su oposición directa a la verdad, por la que uno se manifiesta sobre otra, y de manera tal cual es, como se nos dice en el cuarto de Ética. En cambio, la oposición o contrariedad indirecta se la puede evaluar atendiendo a cualquier elemento accidental, como por ejemplo el fin remoto, alguna de las causas instrumentales del acto o a otras cosas por el estilo. A las objeciones. 1. El hipócrita, simulando tener una virtud, se la propone como un fin, pero no por lo que se refiere a su posesión real, como si de veras quisiera tenerla, sino por pura apariencia, como quien lo que desea es aparentar que la tiene. Pero nada hay por ese motivo opuesto a dicha virtud, sino que a lo que se opone es a la verdad, en cuanto que en lo relativo a tal virtud se pretende engañar a los hombres. No se practican, en este caso, las obras de tal virtud como el objetivo, sino instrumentalmente, como signos de la misma. Según esto, pues, el hipócrita no se opone directamente a la virtud simulada. 2. Conforme a lo expuesto en Q55A3, a la prudencia se oponen directamente la astucia, lo propio de la cual es su diligencia en encontrar caminos aparentes pero no reales para conseguir aquello que se propone, ya sea ahora bien, o la astucia que se lleva a cabo propiamente por el dolo en las palabras y por el fraude en los hechos. Y lo que es la astucia con respecto a la prudencia, lo son también el dolo y el fraude respecto a la simplicidad. El dolo o el fraude, por su parte, se ordenan principalmente a engañar y a veces secundariamente a causar daño. Y según esto, tal como antes dijimos en Q109 y 2A2, la virtud de la simplicidad y la de la verdad son en realidad lo mismo y difieren únicamente con distorsión de razón, pues se le llama en un caso verdad y por la concordancia de los signos en su significado. En otro se le llama simplicidad, porque no se propone objetivos diversos, a saber, el pretender interiormente una cosa y manifestar externamente otra cosa, completamente distinta. 3. El lucro y la gloria son fines remotos del simulador, como lo son también del nuestro y del mentiroso. Por tanto, a la simulación no se le especifica para tales fines,
sino por su fin próximo, que no es otro que el mantenerse uno distinto a la presión. Distinto así pues de cómo es, y de que allí proviene el que a veces alguien finja de sí y pretenda cosas, pero no, por ningún otro motivo ha de ser las cosas, sino por el mero placer de simular, como dice el filósofo en Cuarto Ética. Y como se dijo también antes, al tratar de mentiroso en Q110 A2. Artículo 4. ¿La hipocresía es siempre pecado mortal? Objeciones. Por las que parece que la hipocresía es siempre un pecado mortal. 1. Dice San Jerónimo en la glosa sobre Isaías 16:14 que puestos a comparar entre dos males, es más leve pecar abiertamente que simular que se es santo. Y sobre aquel texto de Job 1:21, como el Señor tuvo a bien, etcétera, etcétera. Dice la glosa que la equidad simulada no es equidad, sino doble pecado. Y sobre aquello de Lamentaciones 4:6, la maldad de mi pueblo ha sobrepasado el pecado de Sodoma. Así dice la glosa. Llóranse pues de los pecados del alma que incurre en la hipocresía, cuya malicia es mayor que la del pecado de los sodomitas. Pero los pecados de los sodomitas fueron pecados mortales. Luego también la hipocresía es siempre pecado mortal. 2. San Gregorio dice en el 31º moral que los hipócritas pecan por malicia, pero esto es un pecado gravísimo del grupo de los pecados contra el Espíritu Santo. Luego el hipócrita peca siempre mortalmente. 3. Nadie merece la ira de Dios y que se lo excluya de su visión, a no ser por el pecado mortal. Pero los hay que por su hipocresía merecen la ira de Dios, según aquello de Job 36:13. Los simuladores y maliciosos provocan la ira de Dios y al hipócrita se lo excluye también de la visión de Dios, según aquellas palabras de Job 13:16. No hará acto de presencia ante él ningún hipócrita, por lo tanto la hipocresía es siempre un pecado mortal. Contra esto está el que la hipocresía consiste en mentir contra las obras por ser cierta clase de simulación, pero no toda mentira de palabra es pecado mortal. Luego tampoco toda hipocresía. Por otra parte, la intención del hipócrita es que él parezca que es bueno, pero eso no se opone a la caridad. Luego la hipocresía no es de suyo en pecado mortal. Además, la hipocresía nace de la vanagloria, según dice San Gregorio en el 31º moral. Pero la vanagloria no siempre es pecado mortal. Luego tampoco la hipocresía. Respondo. Se dan en la hipocresía dos elementos, falta de santidad y simulación de que se tiene. Ahora bien, si hipócrita se llama al que intenta lo uno y lo otro, a saber, no preocuparse de tener la santidad, sino tan solo de aparecer como santo, que es el sentido que suele tener esta palabra en la Sagrada Escritura, entonces sin duda alguna es pecado mortal, porque nadie es privado totalmente de la santidad a no ser por el pecado mortal. Si en cambio se llama hipócrita a quien intenta simular la santidad que perdió por el pecado mortal, en ese caso, a pesar de estar en pecado mortal, de donde proviene el que se vea privado de la santidad con eso y con todo, no siempre su simulación es pecado mortal, sino que es venial a veces. Se discernirá si lo es o no por el fin. Si éste se opone a la caridad de Dios o del prójimo, entonces será pecado mortal, como por ejemplo cuando se simula la santidad para sembrar falsa doctrina, o para conseguir, aun siendo indigno, una dignidad eclesiástica o cualesquiera otros bienes temporales que uno se propone como fines. Pero si el fin intentado no es exactamente ese, y no es contrario a la caridad, entonces será pecado venial. Y tal es, por ejemplo, el caso de que uno se complazca en su misma ficción,
y acerca de un hombre que así dice el filósofo en el 4 Étic, que tiene, según parece, más de mentiroso que de malo, pues una misma razón vale para la mentira y la simulación. Acontece, sin embargo, que en ciertos casos la perfección de la santidad que alguien simula no es necesaria para su salvación. Tal simulación ni es siempre pecado mortal, ni va acompañada de pecado mortal siempre. A las objeciones aparece clara por lo que acabamos de decir.